Zona Cero. Comienza nuestro monográfico Zona Cero y con una promesa, por cierto, vamos a cumplir esa promesa. Nuestro monográfico especial, nuestro monográfico habitual, el tradicional, dedicado a psicofonías, las parafonías, como decía nuestro querido profesor Germán Argumosa. Bueno, pues esas voces, supuestamente del más allá, tienen cita esta noche con todos los oyentes de La Rosa de los Vientos, con todos los oyentes de la Zona Cero. Y claro que sí, aquí están Jesús Callejo y Carlos Canales, que han estado buscando para encontrar sabrosas y jugosas novedades. Eso no descarta que utilicemos algún clásico que ya utilizó este programa en su día. Pero bueno, seguro que vais a pasar un buen rato, muy entretenido, y ojalá paséis una mala noche, porque ese es el propósito de los monográficos Zona Cero. Sí, posiblemente os advierto que esta noche daremos una primera entrega, y a lo mejor, si todo va bien, el próximo lunes o al siguiente daremos la segunda entrega de estos monográficos Zona Cero dedicados a las parafonías o psicofonías. Voy a preguntarle a mis queridos Jesús y Carlos qué término les gusta más. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? A ver, ¿tú te inclinas por psicofonía o por parafonía? Yo voy a lo clásico, psicofonías. Psicofonías. Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, yo también. Tú también. Psicofonía, entonces. Sí, psicofonía, me parece que tiene más tradición ya. Es término más popular, ¿no? Popularmente aceptado. Y exacto, además lo conoce todo el mundo, aunque tus seguidores todos conocen parafonía. Claro, el Germán Argumosa se empeñó en ello, ¿verdad? Claro. Parafonía, decía. Y además, dado que este programa tiene tradición en grabarlas, sí. Cada vez que tú hablas sale una, pues bueno, pues hay que aprovechar porque la que llegue, nueva, esta la separamos como parafonía. Bueno, Jiménez del Oso recogió un clásico ya, ¿qué alumno? Pero lo cierto es que tengo constancia de otras dos más. Sí, nosotros el año pasado nos dijeron que había una y efectivamente, recuerdo que cuando vimos la cinta aquí en el equipo, cuando la analizó, sacó una más. La otra yo no recuerdo cuál es la tercera. La otra fue en los tiempos de turno de noche, donde tuvimos ahí un rugido espectacular que se incorporó a nuestra conversación. Nos quedamos, porque la de qué alumno no llegamos a escucharla en directo, la escuchamos luego en el magnetófono, pero la de el rugido sí. El rugido sí lo escuchamos nosotros en directo. Claro, los oyentes también recordarán que la del año pasado no se oyó en directo. Alguien sí creyó haberlo oído, nosotros no. Pero que es verdad que luego cuando nos hizo el análisis de la cinta, bueno, la pusimos aquí porque llamaba mucho la atención. Y ahora que estoy haciendo memoria, Jesús, creo que también hay otra por ahí perdida, que la tienen unos cuantos privilegiados, yo no, pero sí se comenta en determinados círculos que anda por ahí otra psicofonía de las famosas de Zona Cero. Hombre, lo cierto es que cada vez que se toca el tema de psicofonías suele pasar algo, porque me acuerdo de las dos últimas. Una es aquella vocecita que parece que decía algo así como genial. Genial. ¿Te acuerdas? Sí. Y otras veces hay como interferencias, que muchos de los oyentes después nos escriben diciendo que en un momento dado, a la hora de cuando se está grabando todas las psicofonías, pues hay como interferencias, hay cambios de sonido, cambios de tono, algo inexplicable que no ocurre normalmente pues en las grabaciones de otros programas. Pues que vamos a ver lo que pasa esta noche. A mí me decía mi querido amigo Fernando Jiménez del Oso que la que se pudo recoger en ese compact famoso de la revista Enigmas está considerada como una de las mejores. Y lo cierto es que, bueno, si la gente nos da credibilidad, yo sí puedo afirmar que desde luego esa noche aquí no se manipuló ni se hizo nada. O sea, fue lo que apareció es lo que ocurrió. Hombre, está claro, pero estamos por hecho de que todas tienen ese control de calidad y por supuesto de que no hay ningún tipo de interferencia ni de, bueno, pues eso que normalmente dice que son voces que quedan impregnadas en el ambiente. Y no es verdad, ¿no? Porque el que de hecho que no son voces que quedan impregnadas en el ambiente es porque la mayoría de las psicofonías obedecen a comportamientos inteligentes. Por lo menos el 80% se comportan de forma inteligente y casi todas suelen responder a preguntas que previamente sobre ha hecho el esto investigador. Es muy importante esto que dice Jesús, porque también los oyentes que nos siguen recordarán que el año pasado hicimos un monográfico de psicofonías falsas. Sí. Entonces alguien puede decir, ¿cómo se sabe si una psicofonía es falsa o es verdadera? Bueno, lamentablemente hace 20 o 30 años era muy difícil, ahora sinceramente no lo es. Una psicofonía falsa no quiere decir, cuando digo psicofonía falsa no quiere decir que sepamos cuál es el origen de las verdaderas. Cuando llamamos verdadera a una psicofonía, lo decimos en el sentido de que no ha habido ninguna manipulación humana consciente de la grabación. Espérate, porque no estaba previsto, pero le vamos a pedir a nuestra diligente Silvia Casasola que busque la de qué alumno. ¿La tenemos, Silvia? ¿Esa la podemos disponer dentro de algún minutillo? Venga, vamos a prepararla para que nuestros oyentes hagan una idea de lo que ocurrió esa noche. Sigue, Carlos. Bueno, decía que cuando nosotros decimos que la psicofonía es verdadera, lo que queremos decir es eso, que no ha habido una intervención consciente en ningún ser humano que active el sistema de grabación electromecánica. Lo que no quiere decir con eso es que nosotros sepamos, y ahí está la gran discusión,
cuál es el origen o la fuente de esos sonidos. Como es bien conocido, la transcomunicación, que se está convirtiendo poco a poco, yo creo que acabará siendo una ciencia en el cabo de unos años, una vez que los protocolos a los que se tiene que seguir la investigación científica se vayan entrando en lo que es el control de las psicofonías, hasta el momento lo que ha conseguido, gracias a la tecnología, es poder saber cuándo existe esa manipulación. Lo que no se sabe hasta ahora es determinar a ciencia cierta cuál es el origen. Es curioso porque las psicofonías, el mensaje que transmiten es profundamente engañoso y equívoco. Es decir, aquí no se trata tanto de la famosísima ley de la elusividad, que hemos hablado muchas veces, la famosa ley de Arnaude, sino más bien de una voluntad. La voluntad de que lo que se escucha o lo que se analiza no corresponda necesariamente a la realidad, que es una de las esencias de la manifestación de los fenómenos paranormales. Cuando digo esto lo digo porque los que no creen que las psicofonías tengan algún fenómeno, iba a decir, de otra vida o de ultratumba, sí, desde luego lo que sí que afirman es que las psicofonías no tienen un origen normal. Fíjense los oyentes en lo que vamos a ofrecer. Este documento fue obtenido, este sonido fue obtenido en el propio programa, cuando era turno de noche, con un joven Juan Antonio Cebrián, jovencísimo, por la voz que vais a escuchar. Pues 26 años tenía, Jesús, ¿qué te parece? Tan joven. 26 años, además recién cumplidos. Bueno, pues estábamos haciendo un especial psicofonías con el profesor Germán Argumosa, y a una de mis preguntas, el profesor queda asombrado, y una voz entra. Nosotros, en ese momento, cuando estábamos realizando el especial, no percibimos nada. Sí que los oyentes lo llegaron a percibir y empezaron a llamar. Cuando fuimos a la cinta abierta, al magnetófono, a buscar, efectivamente nos encontramos con lo que vais a escuchar, lo que ya se considera un clásico dentro del mundo de las psicofonías. ¿Por qué? Sí, dime. La fonía curiosa, porque al establecer la pregunta, hablo con Rodi B, eso quiere decir que no hay visión por parte de la causa. Magnífico. Debo hablar con personas tan inteligentes. En efecto, esa es una cuestión importantísima. ¿Por qué? Sí, dime. La fonía curiosa, porque al establecer la pregunta, hablo con Rodi B, eso quiere decir que no hay visión por parte de la causa. Magnífico. Debo hablar con personas tan inteligentes. En efecto, esa es... Bueno, pues ahí está, para la historia y para mayor gloria de este que os habla. Más que voz femenina más dulce, ¿no? Sí, es un hecho curioso, nos quedamos todos perplejos. Bueno, pues aquí tengo también la psicofonía, porque Silvia es así de... es una máquina de matar. Ha conseguido la psicofonía tuya, Jesús. Ah, bueno. Porque ya que estamos haciendo un histórico de este programa, ha salido así, vamos a escuchar cuando está hablando Jesús Callejo y entra otra voz. Fenómenos más espectaculares, no solo reconocidos en España, sino en todo el mundo, y ahí se siguen produciendo fenómenos extraños. Han podido escuchar algo como genial, ¿verdad? Genial, dice genial. Genial, vamos a ver. Genial, ¿verdad? Vamos a escuchar otra vez en su totalidad. Genial. Bueno, yo creo que es la primera vez que va a tener un elogio de ultratumba. Si es que se dirigía a mí, claro. Fíjate, Jesús, qué alumno yo y qué genial tú. Sí, Carlos, falta la tuya, a ver si esta noche hay suerte. Es el análisis que hizo Juan Ignacio Cuesta. El profesor Bacterio, que lo metimos en el laboratorio durante 3 meses. Sí, vamos, con un programa de música bastante conocido. Sí. Es decir, de hecho no es nada extraño. Y bueno, simplemente al pasar la cinta entera consiguió separar este sonido que parece decir genial. Sí, vamos a escucharlo completo. Estaba hablando Jesús Callejo sobre estos asuntos, claro que sí, ¿verdad, Jesús? Claro que sí. Y entró de repente ese genial que van a escuchar. Fenómenos más espectaculares, no solo reconocidos en España, sino en todo el mundo, y ahí se siguen produciendo fenómenos extraños. Sí, afonial o es genial, yo creo. Es genial. Bueno, pues ahí queda. Al final, Jesús, tendremos que hacer un compact también con los clásicos de la Zona Cero, ¿eh? Yo creo que sí, porque siempre ocurre algo, ¿eh? Ya acuérdate de esas interferencias tan extrañas, ¿no? Bueno, el día de la tormenta. De la tormenta, que incluso había momentos en que no se oía nada, como si hubiera un vacío. Y cosas similares que nos contaron los oyentes, o bien por teléfono o bien por carta, lo cual nos hizo pensar que alguna distorsión se estaba produciendo en ese momento, o alguien estaba manejando esos aparatos tecnológicos desde a saber dónde para que se produjeran estas distorsiones. Bueno, pues ya vemos que desde no sabemos muy bien dónde, siempre están pendientes de nuestras emisiones radiofónicas, así que esta noche esperamos la psicofonía para Carlos Canales. Además es un fenómeno que sabes que divide a los investigadores, porque yo creo que es bueno recordar un poco las 3 posturas que mantienen los investigadores a la hora de abordar el origen de las psicofonías. Bien, la mayoría dice que los mensajes son generados por quienes los graban, sin saberlo ni quererlo, mediante sus propias facultades de psicoquinesia. La psicoquinesia, vamos a recordarlo, es la acción de la mente sobre la materia. Entonces, a nivel inconsciente, tú estás haciendo una pregunta, se supone que a alguien que te va a contestar desde el más allá, y es el propio investigador o experimentador el que inconscientemente está grabando ese mensaje. Bueno, es una teoría bastante fantástica, pero la mantienen muchísimos de los investigadores. Otros creen, sin embargo, que proceden de seres ultradimensionales
que de alguna manera pues cohabitan en la Tierra con nosotros, en una suerte de universo paralelo, y que disfrutan de una sofisticada tecnología. Sabes que hasta han puesto nombre a ese lugar, que es Marduk. Marduk. Sí. Y por último, otros creen que responden a comunicaciones reales con los muertos. Entonces ahí, que es la postura un poco más lógica, porque hay personas que han identificado en esas voces a personas que han fallecido recientemente. Hombre, pues recordamos psicofonías muy clásicas. A pregunta del investigador, la voz responde: el infierno empieza aquí. Otra psicofonía, estoy recordando cuando dice: ¿cómo es vuestro mundo? Y dice: adimensional, ¿os acordáis? Hombre, la de adimensional. Adimensional. Claro, es que hay tantas, cuando le dice: bueno, ¿de dónde vienen estas voces? Y dice otra: directo de los muertos, ¿no? Bueno, hay algo que hay que tener en cuenta, ya cualquiera que haya oído tus 3 frases ya se ha dado cuenta perfectamente, y es que hay una voluntad de engaño permanente. No se dice con claridad. No, es como las leyendas de los duendes o de las hadas, no quiero saber demasiado sobre nosotros. Es lo mismo. Algunos tenía una que decía: aquí también se miente. Y es verdad, claro. Es curioso, siempre que te topas con estos seres no humanos, ponerlos así en principio, hay que tener mucho cuidado con esas informaciones. Ahí se ve claramente con los contactados o con esas canalizaciones que están recibiendo muchos medios, donde lo primero que se nota, es decir, con independencia de la intensidad del contenido de ese mensaje, es que son contradictorios unos con otros. Entonces dices, bueno, si proceden de la misma fuente, ¿qué pasa? Que se ponen de acuerdo para engañarnos, y si proceden de distinta fuente, ¿qué pasa? Que la verdad no es única, no es universal, son distintas verdades, por lo tanto ocurre lo mismo que en la Tierra. Eso es lo que despista al investigador. Lo que queda claro, Carlos, es que siempre es difícil determinar si la psicofonía es real o es falsa, ¿no? Cada vez menos, y cada vez es más fácil saber si es real o es falsa. Lo que seguimos sin saber es cuál es el origen. Lo que es penoso es que muchos investigadores cometan fraude. Claro, pero es que lo malo es que es como el programa que pusimos el año pasado con casi 50, que pudimos poner en la antena unas 15 o 20 psicofonías absolutamente falsas, sí, que además no resisten ni siquiera un análisis de descomposición de sonidos muy serio, porque la diferencia, para que los oyentes también entiendan, y dicen, bueno, ¿cómo saben estos que es falsa o es verdadera? Bueno, explicado de una manera muy sencilla, consiste en que la voz humana obedece unos parámetros que son fácilmente separables al eliminar los sonidos en una grabación. Sin embargo, las voces que generan las psicofonías no tienen origen natural, sino están emitidas por una garganta humana. Pero tampoco son voces sintéticas, es decir, no son voces generadas por un ordenador. Por ejemplo, el mismo ordenador en el que Juan Ignacio grabó la palabra genial, puede reproducir en voz cualquier texto que nosotros escribamos. Eso, como es bien conocido, lo hacen montones de programas informáticos ahora. Pero la voz del ordenador, la voz sintética que imita la palabra humana, que tiene un sistema de sonido distinto al de un ser humano, es perfectamente identificable como voz sintética. Y la voz humana se sabe que tiene un origen natural. Sin embargo, las psicofonías no coinciden con ninguno de los dos. Es decir, tienen una forma de ser, cuando salen los ficheros de onda de una psicofonía real, que no coincide ni con una voz humana ni tampoco con la voz sintética que generaría una máquina. O sea que gracias a la tecnología, Jesús, poco a poco vamos erradicando el fraude, ¿no? Y tanto, y tanto. Y menos mal. Y aún así todavía hay cosas pues para dilucidar, ¿no? Porque a medida que vamos avanzando a nivel tecnológico, es cierto que los medios son más sofisticados, no solo para obtener estas psicofonías, estas psicoimágenes. Todos recordamos el escándalo del Palacio de Linares. Hombre, es que fue increíble. Ya pusimos, ¿te acuerdas? Aquella batería de psicofonías del Palacio de Linares, donde todas eran más falsas que un euro de corcho. Pero era bueno también ponerlas para que la gente, los oyentes, sepan distinguir unas de otras. Es cierto que hay muchas que pueden engañar hasta el investigador más avezado, pero hay como unas características, unos elementos que son comunes, que si seguimos esas pautas nos puede indicar si estamos ante una psicofonía correcta o no, o por lo menos no auténtica, porque no hace falta tener unos medios muy claros para saber cuando esa psicofonía tiene una tonalidad muy humana, ¿no? Un timbre muy humano. Y eso sí se percibe claramente. Cuando ese timbre no es humano y cuando se da este chasquido metálico, ¿os acordáis? Que lo hemos comentado más de una vez, es como si se abriera la conexión para que esas voces del otro mundo pues tuviera cierta personalidad en el nuestro, pues se produce ese chasquido, como diciendo, este es el momento para que la comunicación sea factible. Eso es casi una norma general, pero no siempre, porque claro, en todo esto no hay reglas generales, y basta que haya una regla general para que inmediatamente cambie la norma, cambie la pauta y cambie pues, el paradigma para poder estudiar. Que no obstante, la primera que vamos a escuchar es clarísimo del ejemplo de cómo se activa de repente un sistema de grabación de manera absolutamente inconsciente para los seres humanos que rodean el objeto.
y es el caso de la grabada por Fernando Ruiz de la Puerta. Sí, Fernando Ruiz de la Puerta, una psicofonía que conmocionó a nuestra audiencia cuando la pusimos en exclusiva, creo recordar, ¿no? Sí, lo que estaba sin limpiar, ahora la vamos a oír mucho mejor. Mucho mejor. Es una psicofonía que fue grabada en Toledo. Fernando Ruiz de la Puerta es uno de los más grandes investigadores que hay sobre misterios toledanos y, desde luego, sin duda alguna, la persona, según conocemos por experiencia propia, Jesús y yo, que mejor conoce la ciudad. Es algo asombroso. Que Fernando Ruiz de la Novena Puerta. Sí. El caso es que él y su equipo de investigación estaban grabando y cuando se retiraban, porque no habían tenido éxito, al parecer, y el sistema no parecía haber captado nada, la cinta saltó de repente y grabó unos extrañísimos sonidos que, una vez escuchados con detenimiento, parecían hacer referencia a sucesos de la Guerra Civil. O al menos esa fue la interpretación que el equipo de investigación hizo. Una vez limpia la cinta, la verdad es que van a poder escuchar todos los oyentes que de verdad, sí que parece hacer referencia a algo que ocurrió en el año 36 en Toledo y que todo el mundo conoce. Estos sonidos, Jesús, se grabaron muy cerquita del Alcázar de Toledo, ¿no? Efectivamente, mira, se grabó aproximadamente, creo que fue en el mes de febrero de 1999, alrededor de las 9 de la noche, y el lugar era una casa abandonada y en ruinas cerca del convento de San Juan de la Penitencia. Está muy cerquita, unos 100 metros de la iglesia de San Miguel del Temple, que también, pues muy cerca también, por supuesto, del Alcázar. Y esta casa abandonada, donde pusieron el magnetofón para grabar, tenía y tiene fama de poseer un fantasmas y, bueno, de producirse algunos fenómenos de fantasmogénesis. Por supuesto, se tomó todas las precauciones técnicas en el sentido de que la cinta fuera original, que el cassette, bueno, el micrófono estuviera separado del motor del cassette, que no hubiera sonidos humanos cerca, o sea, que se evitó todo lo posible, etcétera, etcétera. El hecho es que la grabación duró unos 30 minutos, y es curioso porque durante esos 30 minutos no se graba nada. Solo en el último minuto, cuando entran a recoger el cassette para saber qué ha pasado, si se ha grabado algo, y se les oye unas voces, a Fernando Ruiz de la Puerta y a sus compañeros, se les oye que están hablando, y justo en ese momento, cuando van a recoger el cassette y la cinta, se dispara el fenómeno y es cuando se escuchan unas extrañas voces, una psicofonía sorprendente y que hace alusión, casi sin lugar a dudas, de los acontecimientos trágicos que debieron ocurrir en Alcázar en la Guerra Civil. Vamos a escuchar. Se ha grabado hasta aquí. Madre Ellos mía. no estaban escuchando, esos griteríos, esos chillidos. Exactamente, le podemos esto calificar como griterío psicofónico, ¿no? Decían asesinos, fascistas, cerdos. Sí, se oye con mucho detalle. frases así de ese tipo, ¿no? Entonces, claro, yo cuando le pregunté, dice, bueno, pero vosotros escuchabais algún ruido de este tipo, y dice, que va, y había un silencio absoluto, pensábamos que ya eso había terminado, y justo por eso se oyen los pasos, se oyen esas voces suyas, y ya la frase final se ha grabado hasta aquí, que es cuando dan al stop del cassette, ¿no? Que a lo mejor se hubiera grabado mucho más. Asesinos, fascistas, cerdos. Eso es lo que se recogió en la grabadora del investigador Fernando Ruiz de la Puerta. Nada más y nada menos hace 2 años, cerca del Alcázar de Toledo. Hombre, sabiendo cómo fueron las circunstancias que rodearon aquel acontecimiento, pues es previsible averiguar o intuir que estos eran los asediadores, ¿no? Sí, parece que ser que sí, da toda la sensación de que son los republicanos los que Pero están entonces, hablando. Carlos, ¿psicofonía o impregnación? Claro, ahí está la gran discusión. Es decir, ¿es lo mismo o no es lo mismo? ¿Es que la impregnación permite grabar psicofonías? Bueno, ahora a continuación vamos a ver un caso prototípico de cuál podría ser la diferencia, es decir, dónde está la distancia entre una y otra. Entonces, realmente lo de la impregnación surgió como consecuencia de los análisis de las casas abandonadas. Recordarán también los oyentes que nos siguen que el año pasado pusimos una psicofonía en inglés grabada en el memorial de Gettysburg, donde, sí, efectivamente, yo fui testigo de la guerra, donde se oía perfectamente
literalmente una frase que parecía indicar a los visitantes, es decir, lo que él había visto, es decir, la voz que estaba allí. Esto sería algo muy parecido, es como si en el ambiente quedara de alguna manera la resistencia del sonido de lo que allí pasó por ser especialmente traumático. Claro, la ciencia oficial niega cualquier posibilidad de que eso exista. Lo que pasa es que muchas de las grabaciones psicofónicas parecen tender hacia esa línea, que sería totalmente diferente a la transcomunicación instrumental clásica, en la cual existe una voluntad de diálogo. Aquí no, aquí es como si tú grabaras un sonido que ha quedado en el aire y que de alguna manera tú recoges tiempo después en un sitio donde pasó algo dramático. Ya se ha dicho, Marconi inventó su artilugio pensando en recoger la voz del propio Jesucristo, ¿no? Efectivamente. En tanto que la psicofonía pura, la psicofonía auténtica, parece responder eso, a comunicación. Intentos de comunicación más o menos conscientes, que aquí no aparecen. Bueno, pues parece, Jesús, que la Guerra Civil Española es un auténtico reservorio parapsicofónico, ¿no? Es una mina parapsicológica en todos pues en todas las vertientes que queramos, que es lógico, lógico. En aquellos lugares donde ha ocurrido algún acontecimiento trágico, pues es normal que esta impregnación o esta infestación sea más factible. Si eso ha ocurrido donde solo ha habido un asesinato, por ejemplo, en esas casas encantadas donde alguien ha muerto trágicamente por asesinato, o bien porque se ha suicidado, ¿cómo no va a ocurrir en campos de batalla donde los muertos han sido cientos o miles de ellos, ¿no? Por lo tanto, es cierto que el lugar más factible para coger este tipo de impresionantes psicofonías son lugares donde ha habido acontecimientos bélicos, y sin embargo no tanto en cementerios. La gente cuando hace psicofonías se empeña en ir a los cementerios, es en los sitios donde menos psicofonías se cogen, porque allí la gente está en paz. Más pacífico. En los cementerios solo sale John Lennon, Satanás y, en fin, los habituales. Es algo curioso, es contradictorio, y no me extraña, ¿no?, que muchos de los investigadores se vayan a lugares donde estos acontecimientos trágicos han tenido lugar, y cómo no, la guerra civil pues ha dado, por desgracia, pues muchos de estos lugares. Uno de ellos es Belchite. El investigador Pedro Amorós se fue con su equipo a Belchite, una ciudad abandonada. Bueno, Belchite es un pueblo muy activo y muy orgulloso hoy en día, pero el pueblo antiguo quedó olvidado, quedó incluso intacto como monumento a la barbarie, ¿no? Como recuerdo para que no vuelva a ocurrir jamás aquellos acontecimientos. Yo creo que sí, ha quedado un poco como museo de la infamia, ¿no? Exacto. Donde se ven ahí las torres de las iglesias totalmente, bueno, pues machacadas, rotas prácticamente por los morteros, con agujeros de las balas. Es decir, es una impresión, ¿no?, la que te da cuando visitas este pueblo abandonado, este pueblo que está a unos 50 kilómetros de Zaragoza, pues tremenda. Y la iglesia de San Agustín y la iglesia de San Martín, que es donde normalmente se recogen las psicofonías, pues es el mudo testimonio de la angustia, ¿no?, y del sufrimiento que debió padecer allí la gente. Se comenta que en agosto del 37, cuando se produjo esta famosa batalla de Belchite, pues en una semana murieron ni más ni menos que 3.000 personas. 3.000 personas. Siempre nos comentan en la zona que por favor digamos que hoy en día hay un núcleo de población nuevo. Sí, se llama igual, es verdad. Es importante decirlo porque el Ayuntamiento de Belchite existe. Exacto. Lo que ocurre, yo he estado en Belchite y la verdad es que me alegro de que lo dejen como está. Al igual que Urador-sur-Glane, del que hablamos el otro día en Francia, donde las SS quemaron a toda la población en una iglesia. Y quedó así. Conviene que estos sitios se mantengan siempre tal y como quedaron, eso, como una especie de monumento a la infamia. A la infamia. Bueno, pues en Belchite se recogen muchísimas psicofonías y Pedro Amorós encargado de ello. Pedro Amorós, que es el presidente del SEI, de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, activo investigador de las TCI, de las transcomunicaciones instrumentales, pues se fue allí hace tiempo, bueno, vuelve cada cierto tiempo, es cierto. Y bueno, pues en este pueblo abandonado de Belchite, esa parte de la Belchite antiguo, que está pues envuelto en un misterio, ¿no?, en un misterio y en una tragedia. Pues el equipo de investigación del SEI en Zaragoza, que está coordinado por Ángel Briongos, también pues acompañado por él, por el presidente, por Pedro Amorós, estuvieron grabando varias psicofonías. Hay muchas de las que se recogieron testimonio. De hecho, hoy no la pondremos, pero la pondremos a lo mejor en otra ocasión, una que es muy impactante, donde se oye una voz que dice algo así como "soy Sebastián", es decir, uno posiblemente de las personas que estuvieran allí. Pero hoy vamos a recoger como muestra de Belchite tres de estas psicofonías que obedecen pues a preguntas previas que hace el investigador y que son contestadas, ¿no?, por estas voces. Supuestamente proceden de víctimas que tuvieron lugar pues en ese lugar, ¿no?, en este pueblo ya fantasma, y nunca mejor dicho, por la cantidad de muertos que por desgracia tuvo ocasión en el año 1937. Sí, fue en agosto del 37, como bien decía Jesús, más de 3.000 muertos en una sola semana de combates. Adelántanos entonces el contenido de esta primera psicofonía. Vamos a escuchar "Paren el reloj".
había una alusión, Pedro Amorós, a esas preguntas estaban hablando del reloj, qué hora es, algo así. Entonces, aunque no había una pregunta directa, el hecho es que la cinta queda impresionada con esta voz que procede del más allá. Paren el reloj. Tremendo, ¿no? está. Además en Belchite, fíjate que, Sí, qué lugar para qué decirlo. escenario, ¿no? Para decir paren el reloj. La siguiente es curiosa porque estaban hablando de un investigador y bueno, pues preguntaron, casi medio en broma, medio en serio, que qué opinaban de este investigador, y la respuesta fue impresionante porque les dejó a todos un poco con los pelos como escarpia. La respuesta es: vive en pecado. Vive en pecado. Y estamos hablando de un investigador. ¿Un investigador? Del mundillo este nuestro, ¿no? Madre mía. No vamos a decir el nombre del investigador. Mira quién es. Y esta última, por poner ya ese ejemplo, pues... Es muy curiosa porque esta es imperativa y además ocurre mucho, como ya recordarán también de programas anteriores de nuestros oyentes. Es una orden. Dice literalmente: cállate. Cállate. Sí, sin más, nada más. Es una orden. Pero dice cállate. Cállate. No es un cállate imperativo. Sí, Pero bueno. son órdenes, dan muchas órdenes los bichitos estos. Bueno, se dicen palabras a veces también. Bueno, también insultan. También es cierto. También insultan Bueno, como- eso es una imagen clásica de los duendes. El duende insultando. Bueno, pues eso obtenido en Belchite yo creo que cobra mayor dimensión, ¿no? Claro que sí, de ahí un poco esa importancia, ¿no? Es resaltar el hecho de que hayan sido tomadas en Belchite, igual que aquellas psicofonías que pusimos en su momento obtenidas en Ochate, o aquellas que fueron obtenidas en la Casa de la Mano Cortada, o como no, esas que también fueron obtenidas en Belme de la Moraleda, donde se produjera ese fenómeno parapsicológico muy importante de las caras de Belmez. Carlos, ¿aquí en España se obtiene buena psicofonía? ¿Hay En general, hay buena producción? la verdad es que en cualquier lugar del mundo se podría oír psicofonías, pero lo cierto es que Europa tiene lugares con especial tradición y donde resulta pues muy fácil obtenerlas. Exactamente igual ocurre en cualquier lugar del mundo donde de verdad se haya producido algún hecho especialmente grave o que de alguna forma genere lo que parece ser una tendencia más clara a la aparición de fenómenos de transcomunicación. Estaba pensando que una universidad americana tiene ahora un proyecto, lo intentaremos sacar una vez que lo consigan, de grabar psicofonías en el punto del Océano Pacífico donde fue hundido el Indianápolis, porque es uno de los sitios probablemente más siniestros del planeta, en una zona muy pequeña y donde más dolor y más sufrimiento se condensó en un tiempo breve. Más que por lo que ocurrió, que supongo que es bastante conocido, es decir, el barco que llevaba la bomba atómica a Filipinas, fundido por un submarino japonés, no pudo radiar su posición porque lo tenía prohibido, y durante una semana se los fueron comiendo lentamente los tiburones a todos los marinos en el agua. Si hacen de verdad la grabación de la forma que quieren hacerla, promete ser espectacular. Sí, ya lo creo. Bueno, pues vamos a seguir con nuestro repertorio psicofónico y ahora le toca el turno a otro investigador del que tenemos muy pocas noticias. Sí, a un joven investigador llamado Luis Fontaine. Luis Fontaine. Sí, a pesar del apellido, es español. Grabó una cinta de vídeo hace poco tiempo, en el año 1997, titulada Voces e Imágenes de otra dimensión, donde daba cuenta de sus investigaciones personales en el campo de las psicofonías y de las psicoimágenes. Hoy, como vamos a hablar de psicofonías, evidentemente pues vamos a poner algunas de esas que él obtuvo, muchas bastante espectaculares, ¿no?, y que han sido poco conocidas porque no se han divulgado suficientemente, y que bueno, pues aquí creo que vamos a tener el honor, ¿no?, de que podamos conocer estas investigaciones personales de Luis Fontaine en el ámbito de las parafonías, como él también prefiere llamarlas, ¿no?, siguiendo un poco la terminología de Germán de Argumosa. O la Argumosa. Y vamos a escuchar alguna que otra que creo que son muy interesantes. Sí. En concreto, vamos a empezar con una que nos va a decir: nos odia. Nos odia. Esta es muy clara, que sí. La Sí. segunda es también bastante clara y dice: danos suerte. Fíjate, Carlos, desde el más allá pidiendo suerte, ¿no? Danos suerte. Sí, pero es que no forma parte necesariamente de las conversaciones. A veces sí, a veces es como si la energía se condensara y parece que hace referencia a lo que a veces inconscientemente están hablando los investigadores entre sí que están realizando la prueba. Sí. Otras veces no, es como si manifestara la voluntad de decir algo, y otras veces, como también veremos, contesta claramente a preguntas del investigador. Por ejemplo, la tercera toca uno de los temas clásicos, que es la religión.
Luego digo lo que dice. Primero que lo intenten escuchar. Me falta Dios. Me falta Dios. Son frases angustiosas, porque si realmente pensamos que proceden de muertos, el que alguien desde el más allá te esté diciendo me falta Dios, bueno, pues produce cierto sobrecogimiento, tanto para las personas que tienen fe como para las que no, porque qué situación angustiosa deben estar viviendo en esa especie de limbo, ¿no? En ese otro lado, esa otra frontera. Además parece que siempre les cuesta mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo, es un esfuerzo. sí. Es un esfuerzo además que se nota casi como agónico. Sí. Esta siguiente es curiosa, porque es una de las psicofonías más largas que se han obtenido, y lo que contesta es a una pregunta que le hace el investigador, Luis Fontaine, diciendo que, bueno, que le gustaría conocer algo más de esas voces, de ese misterio que está pues más allá, ¿no?, de nuestras fronteras. Y contestan esto. Están contestando: más importante conocerte que conocernos. Fíjate que sigue la línea de lo que comentábamos antes, del famoso encuentro con los humanoides y la respuesta de no quieras saber demasiado sobre nosotros. Es decir, esto forma parte de lo que es la tradición clásica de los contactos con seres de... vaya usted a saber dónde. Y además reúne también otra característica muy curiosa, es decir, coge dos. Es una psicofonía perfecta en el análisis de que no existe tonalidad en la voz. Ni siquiera un ordenador sería capaz de reproducir palabras con esta extrañísima ausencia de vocalización. Es decir, no hay vocalización y el sonido apenas se movería. Es decir, si vieran un osciloscopio en una pantalla, verían que hay muy poco movimiento en las palabras, pero sin embargo sí se percibe perfectamente el contenido de lo que se quiere decir. Otra muestra. Pues por ejemplo, esta dice: pienso en ti mismo. Pienso en ti mismo. Parece una voz femenina o de niño, más lejana. Sí, efectivamente, aclaremos este asunto. Aquí indistintamente aparecen niños, aparecen sonidos femeninos, sonidos masculinos, en fin, que tenemos de todo un poco, ¿no? Hay variedad. Atentos a esta psicofonía, porque da la impresión de que ni a los fantasmas les gusta la televisión. Esta se obtiene, es una voz que se sobreimpresiona sobre un programa de televisión que en ese momento se está emitiendo, por eso se verá que hay una especie de interferencias, y entre esas frases que emite el aparato de televisión se oye una voz, que esa es la voz psicofónica, la voz anómala, como también la prefiere llamar Luis Fontaine, que dice: ¡cuánta hipocresía! ¡Cuánta hipocresía! Esto lo ves desde el más allá. Muy buena, porque además esta es de las que está últimamente muy de moda. Esta se cuela directamente en un canal de televisión al mejor estilo Poltergeist. Lo que pasa es que solamente hay sonido, no hay imagen. Aquí no hubo psicoimagen, dado que el programa estaba emitiendo, era un canal abierto, no era un canal muerto, como ocurrió en la película. Y en cuanto a esta, que es una respuesta directa al propio investigador, supongo que no dormiría en varias semanas, porque mejor no vamos a decir lo que dice, a ver si lo cogen los oyentes y luego se lo comentamos. Luis, tú eres malo. Efectivamente. O sea, no es Bangal, ¿no? Es... Bangal, parece ser que no, porque se diría: Luis, tú no lo que es dispositivo. Luis, tú eres malo. Digamos que el micrófono en esta ocasión se introdujo en un tubo de plomo para intentar aislarlo lo más posible, y fue esa impresionante psicofonía directa y personal que obtuvo. Luis, tú eres malo. Luis, tú eres malo. Bueno, señores, ¿quieren ustedes rematar? Nunca mejor dicho la Yo creo que se puede rematar con un diálogo de otros mundos. ¿Saben? Algo también insólito dentro de las psicofonías, que es un diálogo entre ellos mismos. No es un diálogo entre el experimentador y la voz psicofónica, sino entre dos voces del más allá. Y dicen, en concreto, para que el oído se vaya preparando: ¿tienes una familia? Y contesta: la desconocía. Aquí se parece que entonan un poquito, ¿eh? Sí, aquí entonan. Y como último ejemplo, si queréis, como voces que es del conversan mismo entre estilo ellas, también, la de María, y responden: murió hace 20 años. Bueno, estos son sonidos aislados, están especialmente limpios, pero sí. Incluso tocados para que se puedan escuchar mejor. Pero estos son sorprendentes porque yo, por lo menos, hasta las de Luis Fontaine, y están muy analizadas por ejemplo, por Juan Ignacio Cuesta, yo nunca había oído
unas psicofonías como estas en las que dialogaran las voces, salvo el famosísimo caso de Gettysburg, pero porque hay un seguimiento de muchas semanas donde se prestó una considerable atención al intentar conseguir una comunicación que finalmente fracasó. Pues esta ha sido nuestra primera entrega en Monográfico Zona Cero, dedicados esta temporada, la primera que hacemos esta temporada, a las psicofonías. Psicofonías novedosas que hemos obtenido gracias al ardor combativo de Jesús Callejo y Carlos Canales, que lo han traído para todos los oyentes de la Zona Cero, para que supongo que pasen una mala noche, ¿no? Porque esto en realidad se trata de que pasen... Parece paradójico, pero es decir, ojalá pasen mala noche, porque eso quiere decir que el programa les ha gustado. Eso decía Chicho Baños. Qué malo es. Cuando apadrinó este programa a principio de temporada decía, malas noches. Yo lo que les deseo cuando escuchen La Rosa de los Vientos es muy malas noches. ¿Te has fijado por qué Jesús escribe sobre cocos? Sí, sí. Copra. Sobre hombres del saco y esas cosas. Bueno, ¿Cómo sois? Nuestro primer monográfico dedicado a las psicofonías. El próximo lunes vamos a intentar hacer una segunda entrega con nuevas psicofonías que tenemos un buen saco, así que vamos a intentarlo, ¿verdad? Sí, prometemos sorpresas y algunas voces psicofónicas que, lejos de decir argumentos religiosos o casi trascendentales, dicen frases soeces y insultos, o sea que cuidado con el más allá. Entonces el acabo, vamos a parecer tómbola, la Zona Cero tómbola. Bueno, pues muchas gracias Carlos Canales, gracias Jesús Callejo. Hasta el viernes. Tened cuidadito ahora en el coche.